frase de Kirchner, no nos gusta que nos vengan a patotear. Exacto. No sé cómo lo habrán traducido, Sí. pero si les atragantó. Sí. Entonces, yo creo que el camino es precisamente un camino de fortalecer las alianzas políticas desde Venezuela, el ALBA, UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, la relación con África, la relación con la Liga Árabe, que hay que darle una gran importancia, porque no es verdad que la Liga Árabe sea una sucursal del Departamento de Estado de Estados Unidos. No, ahí hay muchos conflictos y contradicciones, como usted bien lo sabe. Ahora se están evidenciando. Sí. Pero antes, bueno, no hablemos de la época del rey Faisal, que se metía todo el mundo en la jaima, dejen las pistolas afuera y los mantenía unidos por jerarquía. Por algo le mandaron el sobrinito loco de Estados Unidos y lo mató. Ahí se acabó la unidad árabe. Pero esta Liga Árabe está llena de estados que necesitan protección para mantener la cabeza sobre los hombros y sobre la cabeza la corona. Entonces, ¿cómo jugamos en el ámbito, nosotros fundadores de la OPEP, en eso? Bueno, fíjese, hay cosas en las que tengo límites para decirlas acá por razones obvias, ¿no? Pero a mí me parece que la situación, yo comentaba con usted, revisar las votaciones que había en la Liga Árabe. Porque cuando nosotros decimos la Liga Árabe, estamos hablando de 22 países, ¿no? Y resulta que esos 22 países no han estado juntos tomando esas decisiones, ¿no? No me interesa a mí entrar en el detalle de cómo, quiénes y por qué. Pero lo cierto es que en lo que puedo decir ahora, no hay duda que esas no han sido decisiones por unanimidad. Entonces, ¿qué pasa con los que dijeron que no? O con los que no asistieron. O sea, ahí hay un mundo que Venezuela puede explorar muy fácilmente, porque si alguien tiene peso en el mundo árabe es el presidente Chávez. Sí, señor. Y siempre hemos hablado del peso internacional del presidente Chávez. Uno está aquí en Venezuela y lo observa, pero yo puedo comprobar eso en la Asamblea General de Naciones Unidas. El año pasado, el 2010, el presidente Chávez, que tenía creo que como 5 años que no iba a Naciones Unidas, fue a la Asamblea General. Y yo puedo decir que esa asamblea se ha llenado, en esa oportunidad se llenó 2 veces. Cuando fue Obama, por razones obvias, pues, ¿no? Y cuando fue el presidente Chávez, entonces por razones no tan obvias. Pero esa asamblea se llenó. Y con la diferencia que el presidente Chávez se permitía desde allá, desde lo que llaman allá el granito, tutear. Mira tú, llegaste tarde. Y la gente riéndose y muy complacidos con sus trajes típicos, pero fueron a oír al presidente Chávez. Y no se movieron hasta que el presidente Chávez no terminó. Eso significa que Venezuela tiene un capital político en el mundo muy importante que cuenta ahora para forjar una gran alianza por la paz y contra la guerra. Y creo que esa es la disyuntiva que tiene el mundo hoy. Porque nos enfrentamos a una guerra, ya no podemos hablar ni de primera, ni de segunda, ni de tercera guerra mundial. Hay una guerra permanente que es contra la humanidad y contra la naturaleza. Aquel Donald Rumsfeld, cuando le preguntaron, pero bueno, guerra contra el terrorismo, ¿y hasta cuándo va a durar? Y no sé, con una sonrisota, Sí. Tal vez dure para siempre. Eso se me quedó grabado aquí. Bueno, es una guerra para siempre. Es insólito. Entonces, y hay una cosa también interesante, porque en la época de la Guerra Fría, ¿no?, vivimos un periodo muy difícil, pero no era de guerra permanente. Los estados convivían con frecuentes conflictos, Colaterales desestabilizaciones. ahí en las periferias. Pero usted sabe que funcionaba lo del equilibrio del terror. Y Occidente tenía el contrapeso de la URSS. Entonces, esa mampara protegió a muchos países y no tenía las manos sueltas el imperio para meterse donde quería, simplemente porque no podía. Entonces, las relaciones internacionales en ese tiempo pudo haber una diplomacia de la paz fundada en el equilibrio del terror y fundada entonces en esos acuerdos a veces transitorios, pero que permiten mantener una mínima estabilidad. Aquello sí fue la paz por el terror, así fue. Sí. Linus Pauling fue el que dijo eso, Sí. no me acuerdo, hemos llegado a... Y decía, el MAD, ¿no? M-A-D, en inglés, la destrucción mutua asegurada. Entonces, Exactamente. No se hagan los locos porque Sí. aquí apretamos el botón y nos vamos todos. Exactamente. Y luego, aparte de eso, se crea un gran movimiento mundial por la paz contra las armas nucleares.
Es decir, fue un momento además en los años 60 y todavía en los 70 de gran movilización popular en el mundo. Y eso paró la guerra. Pero eso no existe hoy, ¿no? Entonces lo que existe es una cúpula militar financiera que está destruyendo el mundo porque en la medida que destruye el mundo acumula más ganancias. Entonces eso que dijo el presidente... Incluso en el proceso de la destrucción está generando ganancias. Es que ese es el problema. Que parece un contrasentido. Bueno, pero lo que no se ha analizado es que el modo de existir del capital financiero es la guerra. ¿Por qué? Bueno, usted lo sabe perfectamente y cualquiera lo sabe, que lea la prensa. Las ganancias financieras no se derivan de que en el mundo exista paz y estabilidad. Se derivan de que haya inestabilidad, miedo, incertidumbre. Eso es lo que alimenta el capital financiero. Desarrolle esto. Esto merece un desarrollo. Ok. Bueno, no quiero sacarlo de su no, línea no, temática. No importa. Creo que lo tiene súper claro y ya debería tenerlo más que escrito, pero bueno. Yo le mandé un trabajo por ahí donde está. Y se va a transformar, me parece que en texto de cabecera por unos cuantos días. Bueno, fíjese, esto lo puede entender cualquiera, ¿no? Si alguien está apostando y todo el mundo está seguro de que gane y todo está tranquilo, la apuesta no funciona bien, ¿no? Pero si alguien apuesta y hay incertidumbre por el resultado, entonces el buen jugador sabe aprovecharse de eso para apostar con fuerza, ¿no? Y el que no está muy seguro, este está seguro, como está seguro el capital internacional, porque maneja, tiene todas las cartas, tanto para crear estabilidad como para crear inestabilidad. Entonces, crea inestabilidad cuando le conviene, y entonces los otros apostadores no se atreven. O sea, que hay un solo apostador que es el que gana. Hay una famosa película, que es Wall Street, de Michael Douglas. Yo siempre invito a la gente que vea esa película, porque ahí está cómo funciona el mundo de la especulación y cómo entonces se pueden ganar millones, billones, trillones sin producir una aguja. En lo que eso se descubrió, que puedan incrementar sus ganancias, pues entonces se retiraron de eso de contratar trabajadores, montar una empresa que siempre trae dificultades. Calarse las huelgas, las todo protestas. Eso. Y se dedicaron fue a ganar dinero fácil por la vía de la especulación. Pero el especulador se maneja con eso, con la incertidumbre, con el temor del otro. Y como ellos destruyeron los elementos de cohesión anteriores, estaban fundados en el estado del bienestar. Los elementos de cohesión. ¿Hasta cuándo diría usted que duró la filosofía del estado del bienestar? Más o menos hasta los 70 por ahí. De ahí para acá lo que viene es el desmantelamiento del estado del bienestar. Lo demás fue inercia y cayendo. Pero fíjese, ¿en qué se funda el estado del bienestar? Es que es posible establecer una coalición social haciendo concesiones aquí, concesiones allá, ¿no? No destruyendo la miseria ni el hambre, pero sosteniendo unos equilibrios, ¿no?, que permitían una cierta estabilidad institucional. Pero un día llegan estos señores y dicen, ¿y por qué tenemos que hacer esas concesiones? Si nosotros podemos derrotarlos, aplastarlos y ganarnos todo lo que queramos, ¿no? Entonces se acabó ese mecanismo de establecer una coalición, un pacto social con los trabajadores para garantizar la estabilidad. La estabilidad se garantiza por la fuerza y nosotros podemos mantener la estabilidad por la fuerza. Entonces, sobre esa base, entonces se ha retirado todo lo que es la doctrina del estado del bienestar y lo que es la del mercado. Y la del mercado es perfecta, porque el mercado supuestamente da oportunidades para todos. ¿Y qué es usted que es tan tonto que no las aprovecha, pues? Entonces usted es responsable de ser pobre porque no supo aprovechar las oportunidades que el mercado le ofrece. Y eso lo ve claramente uno allá en Estados Unidos. La gente se culpabiliza porque es pobre, porque ahí están todas las oportunidades. Y fíjense que aquel progresó, y aquel se hizo rico, y aquel otro también, y usted no. Entonces, ese mundo entonces donde se desplaza la responsabilidad del Estado, se desplaza al individuo. Usted es el responsable de si le va bien o si le va mal, porque el mercado es perfecto y le da oportunidades a todos. Bueno, en la medida que la gente va creyendo eso, no es que asume responsabilidad, se siente culpable, que es otra cosa. El sueño americano no lo supe aprovechar. No lo supo aprovechar, porque aquí ha habido, si no, miren esta calle,
Mire todas esas pequeñas tiendas, son triunfadores. Mira el carro de tu vecino. Sí, y usted que se queja de ese golpe de qué pecho y ve cómo hace. Y por supuesto, cuidado que está ayudando al otro, porque por estar ayudando a los demás le pasa lo que le está pasando. Bueno, esto es dicho muy de manera simple, pero este es el problema. En la medida que eso se ha impuesto un estado, no solo ese estado de guerra que yo refería antes, sino ese estado de guerra de todo contra todo. Porque si estamos compitiendo, yo tengo que impedir que usted gane. Sí, porque en la mentalidad característica y típica de Estados Unidos, ser segundo es ser perdedor. Es el perdedor. Entonces, solo hay un número uno. Hay un mundo que es el de los que tienen éxito y el otro que es el de los derrotados. Second to no one, dicen. Exacto. Entonces, esto se combina con las tesis malthusianas. Ah, bueno, eso me parece estupendo y nos acercamos al momento del corte. Vamos a insinuar eso. Tenemos un par de minutos para ir al corte. Bueno, entiendo que... Se acerca la tesis malthusiana. ¿Qué son las tesis malthusianas? Sobra gente en este mundo. Sobra gente, el problema es que sobra gente. Además tiene la mala costumbre de reproducirse Sí. los que tienen menos dinero. Entonces, ¿y cómo se resuelve eso? No con la guerra, con las epidemias, las enfermedades, los desastres climáticos, ecológicos. Y así vamos eliminando un poco gente que sobra. El problema entonces no es que cómo hacemos con los pobres, cómo hacemos para reducir la pobreza, para erradicarla, sino cómo erradicarla liquidando a los pobres. Hay una nueva solución final, y usted sabe de qué estoy hablando. La solución final de Hitler era acabar con los judíos, ¿no? La solución final es acabar con los pobres. Si hay demasiado pobres, además, como usted dijo, se reproducen. Hay que acabar con eso. Tienen la mala costumbre de reproducirse mucho. Exactamente. Los países subdesarrollados. Exactamente. Entonces, ¿cómo vamos a subvencionar eso? Si los males de la humanidad, el cambio climático, la destrucción de los bosques, la contaminación ambiental se tiene que ver con esos pobres. Pero si esos pobres pudieran consumir lo que nosotros queremos, estaría bien. Pero además de reproducirse mucho, no tienen poder adquisitivo. Porque se los quitaron, le quitaron el poder adquisitivo al eliminar las políticas del estado del bienestar. Recordemos bien que en la ecuación del estado del bienestar, la demanda efectiva es una parte de la ecuación de la demanda. Esto lo dijo un ministro inglés, que no recuerdo su nombre ahora, que dijo, el problema del ingreso y del empleo nos concierne a todos, porque la economía real, quien produce bienes y servicios, depende del crecimiento de esa demanda. Pero si se desarrolla una economía en la que esa economía no depende de que esa demanda crezca, entonces los pobres son importantes porque desestabilizan, porque son desordenados, porque ensucian. ¿Y qué hay que hacer con una gente así? Acabarla. Vamos a hacer un breve corte. Esto es cada vez más apasionante y luego de este corte seguiremos en esta clásica y a la vez novedosísima teoría por el enfoque. Y aquí tenemos a alguien con todos los antecedentes académicos, todas las credenciales de haberse jugado el pellejo por sus ideas, pero además nos está innovando. Ya volvemos.